Lo que acaba de suceder entre Ángela Aguilar y la familia Fernández ha dejado a todos boquiabiertos. Quédate hasta el final para descubrir la verdadera razón por la cual Alejandro Fernández decidió enfrentarla públicamente sin contemplaciones. Porque si pensabas que esto era un simple chisme más, prepárate, porque lo que te voy a contar huele a revancha, a ego lastimado y a alguien que ya se sentía reina sin haber sido coronada. Todo comenzó esta mañana, cuando Ángela Aguilar, sí, la misma que recientemente compartía escenario con Medio Planeta, decidió volver a hablar, pero esta vez no para cantar, sino para lanzar un comentario que dejó desconcertado incluso al más ajeno del medio. En una entrevista dentro de un programa que, digamos, no es precisamente el más prestigioso, pero que sí se especializa en provocar confesiones polémicas, la hija de Pepe Aguilar soltó una bomba como las que ya no se ven. Yo respeto mucho a don Vicente, pero creo que la familia Fernández ha vivido demasiado de su apellido. En esta industria hay que evolucionar, no solo vivir de la nostalgia. Así, sin anestesia. Y todavía acompañó la frase con una de esas sonrisas que parecen inocentes, pero esconden pullas. El presentador, que al principio fingió sorpresa, le siguió la corriente como buen experto en sembrar controversias. Y Ángela, fascinada por tener el micrófono, continuó sin freno. Creo que hay nuevas voces que tienen propuestas más frescas. Ya no estamos en los 90. La música regional también tiene que avanzar. A ver, no vamos a negar que los géneros musicales cambian, por supuesto. Pero una cosa es hablar de renovación y otra muy distinta es minimizar el legado de una familia que literalmente colocó la música ranchera en el mapa contemporáneo. Porque no solo Vicente Fernández hizo historia. Alejandro, a su manera, ha sido una de las figuras más sólidas del género, llenando auditorios en todo el continente y manteniéndose lejos de escándalos juveniles como otros. ¿Y qué crees? Eso fue justamente lo que más le dolió al potrillo. La entrevista no tardó ni 10 minutos en viralizarse. Obviamente, los seguidores de los Fernández no se quedaron callados. ¿Y esta niña qué ha hecho? Aparte de vivir del apellido y saltar de polémica en polémica, se leía en los comentarios. Antes de criticar, que al menos se le entienda lo que canta, escribía otro. Y así comenzó la avalancha. Pero lo más impactante vino después, cuando, según fuentes muy cercanas, más pegadas que el barbero de don Vicente, Alejandro Fernández se enteró de lo que dijo Ángela y preparó su contraataque. Y mira, cuando un Fernández habla, tiemblan hasta los cables del escenario. No es la primera vez que Alejandro tiene que poner en su sitio a alguien que se siente estrella antes de tiempo, pero esta vez fue más allá. No lanzó una simple indirecta, fue un verdadero golpe de realidad que dejó a todos los presentes, y al internet entero, con la mandíbula floja. Porque esa misma tarde, durante un evento benéfico donde coincidieron varios exponentes del regional mexicano, Alejandro tenía programado interpretar un par de canciones. Todo parecía seguir el protocolo, pero justo antes de subir al escenario, pidió la palabra. Nadie imaginaba lo que se venía. Alejandro, con esa voz calmada pero cortante que usa cuando está molesto, se colocó frente al micrófono y soltó lo siguiente. A veces los hijos de grandes artistas creen que el talento se hereda como si fuera una propiedad. Pero en esta carrera el respeto no se gana con un apellido, se gana trabajando. Y cuando uno no tiene el valor de respetar a quienes abrieron el camino, tal vez aún no está preparado para recorrerlo. El auditorio quedó mudo. La frase, aunque sin nombre, tenía destinatario con código postal, GPS y dirección exacta. Era evidente para quién iba. Y aún no terminaba, porque mientras el público aplaudía, algunos aún sin entender del todo, Alejandro alzó la ceja y remató con una joya que merecería estar enmarcada en todos los camerinos del país. Antes de querer reinventar el género, primero hay que aprender a cantarlo como se debe, tómala. Como era de esperarse, el momento se volvió viral en cuestión de segundos. No habían pasado ni 3 canciones cuando ya circulaban clips titulados Alejandro humilla a Ángela, el potrillo la pone en su lugar en vivo. Y mientras medio mundo analizaba cada gesto y cada palabra, Ángela no se quedó callada. Apenas llegó a su camerino, porque si estaba invitada al evento, aunque no compartieron escenario, grabó una historia en Instagram diciendo, qué triste que algunos artistas mayores se sientan amenazados por las nuevas generaciones. Lo bueno es que el público sabe quién es quién. Y ahí fue donde muchos dijeron, ay no, ya siéntate, por favor.
Porque una cosa es que te respondan con clase, y otra muy distinta es salir a hacerte la víctima cuando tú iniciaste la polémica. Mientras tanto, los medios buscaron más reacciones. Algunos reporteros contactaron a Pepe Aguilar, quien, fiel a su estilo de yo no me meto, pero dejo mi opinión, lanzó una respuesta diplomática pero con mensaje entre líneas. Cada quien es responsable de sus palabras y también de sus consecuencias. En la música, como en la vida, el respeto se gana con trabajo, no con discursos. Sopas. Y así, poco a poco, los Aguilar quedaron en una posición incómoda, mientras los Fernández recibían los aplausos del público por la forma tan sobria, elegante y contundente en que Alejandro manejó el tema. Porque, vamos a decirlo claro, la puso en su lugar sin mencionarla, sin insultos, sin escándalo, pero con la autoridad que solo otorga el trabajo constante y el legado verdadero. Muchos creyeron que ahí terminaría todo, pero lo que sucedió después dejó a todos con la boca abierta. Porque lo que ocurrió después no fue solo una respuesta elegante. Fue una lección. Una clase maestra de cómo defender tu legado sin gritar, sin insultar, pero dejando huella. Resulta que horas después del evento, ya de madrugada, Alejandro subió a sus redes un video grabado desde su rancho en Jalisco. Sin filtros, sin producción elaborada. Solo él, su guitarra, una copa de vino y una intención muy clara: hablar con música. El texto que acompañaba el video decía: cuando uno no puede decir la verdad sin que lo llamen anticuado, mejor que lo cante. Y lo que cantó no fue cualquier cosa. Era una versión modificada de Estos celos, pero con una letra tan evidentemente adaptada que cualquiera que hubiese seguido la controversia entendía el mensaje sin necesidad de explicaciones. Cantó: estos egos me están matando. Me revienta que sin cantar, vayan creyendo que ya ganaron. No se vive del apellido, ni se hereda el corazón. Para andar por estos ruedos hay que tener más que voz. ¡Boom! Se escuchó hasta en Zacatecas. En menos de 3 horas, el video ya había acumulado millones de reproducciones. Y mientras el público lo celebraba, Ángela volvió a reaccionar con una historia que decía: mejor me río, acompañada de un emoji llorando de risa. Pero a esas alturas, la risa ya no era auténtica. Era nerviosa. Porque Alejandro no se detuvo ahí. Al día siguiente, desde su estudio, subió otro video anunciando una colaboración inesperada. ¿Con quién? Con Yuridia. Sí, la misma con la que Ángela ha tenido varios roces y que incluso, según rumores, llegó a bloquear en redes. La canción, aún no lanzada oficialmente, ya tenía fragmentos filtrados y causaba furor. El coro, interpretado con la fuerza vocal de Yuridia, decía: no me hables de casta si no tienes camino. No grites talento si lo diste en un video. La música no es TikTok ni fama heredada. Es sudor, es raíz, es compromiso. Y lo más doloroso para Ángela fue que la canción era buena. Muy buena. Sonaba profunda, intensa, con ese estilo ranchero que pega directo al alma. La colaboración se volvió tendencia sin necesidad de estreno formal. Y mientras tanto, los medios estaban como locos. Programas de espectáculos, revistas, podcasts y canales de YouTube diseccionaban cada letra, cada mirada, cada suspiro. ¿El consenso? Que Ángela habló de más, en el momento menos indicado, y contra la familia equivocada. Y aunque muchos de sus fans intentaron defenderla diciendo que solo expresó su opinión sobre la evolución del género, lo cierto es que hay formas y momentos para decir las cosas. Porque seamos francos, si tú criticas a los Fernández siendo un Aguilar, sin haber consolidado aún una carrera propia, después de varios escándalos extramusicales, pues te estás metiendo en la boca del lobo. Incluso algunos colegas del medio alzaron la voz. Una cantante, que pidió anonimato, pero que todo el mundo supo que fue Edith Márquez, dijo en una entrevista: el problema no es querer innovar. Qué bueno que lo hagan. El problema es que para romper esquemas, primero hay que conocerlos. No se puede andar vendiendo rebeldía como si eso fuera talento. Y así se fue formando un ambiente cada vez más adverso para Ángela. De sentirse intocable, pasó a estar aislada, sin mucho respaldo, con la sombra de su apellido pesándole más que nunca. Porque cuando estás arriba gracias al trabajo de otros, debes caminar con cautela. Pero si además lanzas críticas contra quienes construyeron el escenario en el que tú misma estás parada, más vale que estés preparada para lo que venga.
Y vaya que le vino. Le cantaron, le respondieron con indirectas, y hasta le armaron una colaboración que ya muchos consideraban un himno no oficial del regional mexicano. Pero lo más fuerte aún estaba por llegar. Porque 3 días después, cuando parecía que ya no quedaba nada más por decir, apareció una voz inesperada. Una figura discreta, pero poderosa. Gerardo Fernández, el hijo menos mediático de Vicente, también rompió el silencio. Siempre alejado de los reflectores, concentrado en los negocios familiares y en proteger el legado del charro de Huentitán como si fuera una joya sagrada, algo en su interior se quebró cuando escuchó lo que Ángela dijo sobre vivir del apellido. Tomó el teléfono y llamó a una emisora tradicional de Jalisco, de esas que aún transmiten en AM. Sin rodeos, pidió opinar. Y lo que dijo fue histórico: yo no suelo hablar de estas cosas, pero si van a andar usando el nombre de mi papá para hacérselas modernas, primero que revisen cómo llegaron ellas hasta dónde están. Y antes de que alguien pudiera acusarlo de conservador o machista, lo dejó claro: yo respeto el talento de los nuevos artistas, pero el respeto no se exige, se gana. Si no les gusta lo que hicimos, que hagan lo suyo, pero sin escupir al cielo, porque se les puede venir encima. Directo, contundente, sin filtro. La declaración se hizo viral de inmediato, porque aunque Gerardo no canta, su voz llevaba el peso de un apellido blindado. Y la opinión pública le dio la razón. Incluso los memes comenzaron a circular. Uno mostraba a Ángela con una lupa buscando quien la defendiera, mientras todos los Fernández aparecían vestidos de charros, apuntando guitarras en forma de rifles. Otro mostraba a Vicente en el cielo diciendo: mijita, te metiste con la dinastía equivocada. Y entre bromas, se escondía una verdad ineludible. Ángela había cometido el error más grave de la farándula mexicana: hablar de más sobre los intocables. Pero por si todo eso no bastara para cerrar el capítulo, todavía faltaba una última voz. Una que no pertenecía ni a los Aguilar ni a los Fernández. Una leyenda. En medio del huracán mediático que sacudía a Ángela Aguilar, mientras su nombre ardía en los titulares y las redes sociales no daban tregua, una nueva chispa avivó el fuego. Sucedió durante un concierto en Puebla. Ana Gabriel, con su característica voz rasposa y alma profunda, subió al escenario ante miles de personas que aún no sabían que estaban por presenciar un momento histórico. Todo transcurría con normalidad hasta que, entre canción y canción, una fan del público, desde las primeras filas, le gritó: «Señora, usted sí canta con el alma, no como otras». El auditorio se estremeció. Ese otras tenía nombre, apellido y peinado nuevo. Ana, que aunque parece tranquila no se anda por las ramas, detuvo la música, bajó el micrófono y miró al público. Con voz firme, dijo: «La música mexicana no es una moda, es un compromiso de vida. No se trata de cantar bonito para TikTok, se trata de cantar con respeto, con historia, y con ovarios, de los de verdad». ¡Pum! Medio auditorio se puso de pie a aplaudir. El mariachi se miró entre sí como preguntando: ¿esto estaba ensayado? Pero no, fue espontáneo, real y demoledor. Las redes sociales explotaron. Aunque Ana no mencionó nombres, no hizo falta ser detective para entender la referencia. La frase voló como flecha directa al centro del conflicto. Y mientras todo esto sucedía, Ángela estaba en Monterrey, intentando continuar con su gira. Pero ya no era lo mismo. Su semblante lucía apagado, como quien sabe que la tormenta apenas empieza a caerle encima. Reportes de asistentes aseguraron que durante su presentación hubo momentos incómodos. Entre canción y canción, se escuchaban gritos como «respeta a los grandes», o «mejor canta y cállate». Incluso se viralizó un video en el que un grupo de personas abandonaba el recinto mientras murmuraban: «Ya no se siente auténtica». Y aquí es donde el golpe se vuelve real. Porque una cosa es recibir críticas de colegas, y otra muy distinta es sentir que el público, ese que compraba boletos, coreaba tus canciones y te defendía en redes, comienza a darte la espalda. Para Ángela, fue la primera vez desde el inicio de su carrera que las cosas ya no podían resolverse con un comunicado ni un video llorando en Instagram. Como si una sombra azteca la persiguiera, justo en esos días, su nuevo sencillo, el que supuestamente lanzaría como una respuesta artística a toda la controversia, fue cancelado por su disquera. Universal Music, en un comunicado breve pero lapidario,
Anunció que, por motivos de estrategia de imagen y respeto al panorama actual del regional mexicano, el lanzamiento quedaba pospuesto indefinidamente. Traducción: no querían arriesgarse a encender más el fuego, ni enemistarse con los Fernández, ni con Yuridia, ni con Ana Gabriel, ni con medio país. Y mientras tanto, Alejandro Fernández parecía flotar por encima del escándalo. Subía fotos desde su rancho, montando a caballo, brindando con amigos, disfrutando de una popularidad que no solo se mantenía, sino que se disparaba. Lo más curioso fue que nuevos públicos, especialmente jóvenes que antes no escuchaban su música, comenzaron a interesarse por él. TikTok se llenó de comparaciones entre letras de Alejandro y Ángela. ¿El resultado? La diferencia era tan obvia que hasta una inteligencia artificial la detectaría sin margen de error. Y por si faltaba algo más, otro personaje inesperado apareció en escena. En una entrevista, Julián Álvarez fue cuestionado sobre el tema. Su respuesta, entre broma y crítica, fue contundente. Mira, uno puede nacer en cuna de oro, pero si te crees reina sin pueblo, te vas a quedar sola en el castillo, ¡zas! Otra cachetada con guante blanco. Llegados a este punto, muchos pensaban que ya no quedaba más por decir. Pero estaban equivocados. Porque todavía faltaba una figura clave. Alguien que había guardado silencio con una calma inquietante. Alguien que, como buen patriarca, esperó el momento preciso para intervenir. El mismísimo Pepe Aguilar. Y lo que hizo, lo que dijo, cambió por completo el tono de la historia. Cerró el ciclo con un acto que dejó al público con un nudo en la garganta, a su hija en silencio y a toda la industria aplaudiendo de pie. Mientras el público seguía dividido entre la empatía y la crítica, y mientras Ángela comenzaba a replegarse del ojo público, Pepe Aguilar, quien hasta ese momento había mantenido una postura de prudencia, decidió romper su silencio. Y no lo hizo con un tuit, ni con un video improvisado, ni mucho menos con indirectas. Lo hizo a la antigua, a la mexicana, con sombrero en la cabeza, voz firme y verdad en el pecho. Fue durante una conferencia de prensa convocada para anunciar una gira benéfica. Todo parecía un evento de rutina. Las cámaras, los medios, los promotores, hasta que un reportero, con más valor que cautela, lanzó la pregunta que todos pensaban pero nadie se atrevía a hacer directamente. Maestro Pepe, ¿qué opina usted del conflicto entre su hija Ángela y la familia Fernández? El silencio que siguió fue espeso. Podías escuchar cómo los camarógrafos tragaban saliva. Algunos incluso dejaron de grabar, como si temieran que el ambiente se tensara al punto de estallar. Pero Pepe no se inmutó. Se acomodó el sombrero, bebió un sorbo de agua, miró a los ojos a los presentes y habló. Mi hija es joven, tiene talento, tiene corazón, pero también tiene mucho que aprender. Y cuando uno se equivoca, lo peor que puede hacer es justificarse. Yo no la eduqué para andar descalificando a nadie, y menos a quienes construyeron el camino por el que ella hoy camina. El ambiente en la sala cambió. Nadie respiraba. Era como si cada palabra se clavara en las paredes. Pepe continuó. A los Fernández les debo respeto y admiración. No solo por su historia, sino porque siempre han sido correctos con nosotros. Si mi hija falló, me toca a mí, como padre y como artista, pedir disculpas. Aquello no fue una respuesta. Fue un acto de humildad. Una ofrenda pública de respeto. Pero todavía había más. Pepe miró directamente a las cámaras. Sí, a millones de espectadores del otro lado de la pantalla, y dijo: Alejandro, sé que esto fue incómodo, pero te agradezco que hayas defendido la música como lo hiciste. A veces los jóvenes creen que todo se soluciona en redes sociales, pero hay cosas que solo el escenario puede corregir. A ti y a tu familia, todo mi respeto. Ojalá este asunto quede aquí, y sirva para recordarnos que el apellido no hace al artista. El trabajo sí. Esa frase se convirtió en trending topic. No porque fuera polémica, sino porque todos entendieron que ahí se cerraba el ciclo. Sin gritos, sin agresión, solo con la dignidad que tanta falta había hecho en los días previos. Se dice que apenas Ángela vio el video de su padre, rompió en llanto, que entendió, por fin, la magnitud de su error. Y aunque no ha hablado públicamente desde entonces, fuentes cercanas aseguran que canceló varios compromisos, apagó sus redes y está evaluando tomar un descanso de los escenarios para reflexionar. Traducción: le cayó el 20.
pero con todo y equipaje. Y lo más curioso es que, tras la tormenta, quien salió más fortalecido fue Alejandro Fernández. No solo por cómo manejó el tema, sino porque lo hizo con arte, temple y respeto. Su imagen quedó más sólida que nunca. Incluso fans nuevos comenzaron a seguirlo, jóvenes que antes no se sentían atraídos por la música ranchera, pero que ahora lo veían como un verdadero defensor de su cultura. Ana Gabriel ya no volvió a pronunciar palabra. No lo necesitaba. Su frase había quedado tatuada en la memoria colectiva. Yuridia, por su parte, tampoco hizo más declaraciones, porque, al igual que Alejandro, ya había dicho todo lo que tenía que decir, cantando. En un concierto reciente, Ana cerró su presentación con una canción simple, Amigos. Y al final, mirando al cielo, soltó una frase que se sintió como una sentencia. A los verdaderos artistas no los define un apellido, los define el alma. El público lo entendió todo. No hacía falta ser Sherlock Holmes para leer entre líneas. Y así cerramos este capítulo, que empezó como una simple opinión en una entrevista y terminó siendo uno de los escándalos más sonados del regional mexicano. Una historia de orgullo, de tradición, de respeto y de humildad. Porque sí, Ángela tiene talento. Eso nadie lo niega. Pero el talento sin humildad es como un mariachi sin trompeta. Hace ruido, pero no emociona. Ojalá este episodio les sirva para crecer, madurar y entender que en este género no se canta para volverse viral, se canta para honrar. Aquí no se trata de rebeldía para portada de revista ni de polémicas para TikTok. Aquí se canta con el alma, se honra a los grandes y cuando se comete un error, se agacha la cabeza y se aprende. Y como bien decía Chente, mientras ustedes no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar. Ángela, por ahora, los aplausos se han apagado. Pero tal vez, si escucha, si aprende, si cambia, aún tenga oportunidad de volver a ganárselos. Y si tú también crees que en la música, como en la vida, el respeto se gana con hechos y no con likes, suscríbete y activa la campanita, porque aquí te contamos las historias que otros solo se atreven a susurrar.